Se le dan al niño las 10 barritas en desorden y se le dice: tú vas a hacer una bonita escalera con todos estos palitos, poniéndolos en orden del más pequeño al más grande. Se coloca una pantalla entre el niño y el educador, se muestran las 10 barritas y se le dice: ahora yo voy a hacer una escalera, dame las barritas de la más chica a la más grande para construir la escalera. Se colocan 8 fichas rojas en hilera y se le dice al niño: pon tantas fichas azules como fichas rojas tiene esta hilera, para luego preguntar: ¿tenemos la misma cantidad de fichas rojas y fichas azules en esta hilera? ¿Por qué? El educador junta las fichas rojas haciendo una hilera más corta, para luego preguntar: ¿tenemos la misma cantidad de fichas rojas y fichas azules? ¿Cómo lo sabes? El educador dispone las fichas en correspondencia término a término y pregunta: ¿tenemos la misma cantidad de fichas? Enseguida reúne las fichas rojas en un círculo pequeño y pregunta: ¿tenemos la misma cantidad de fichas? ¿Cómo lo sabes? El educador hace 2 esferas iguales con la plasticina y se le dice: si estas masas fueran panes, ¿comeríamos la misma cantidad? El educador alarga una de las esferas en forma de salchicha alrededor de 10 centímetros y se le pregunta: ¿tenemos la misma cantidad de pan para comer? ¿Cómo lo sabes? El educador pide al niño que transforme una esfera en varios pancitos pequeños y se le dice: si tú te comes todos estos pancitos y yo este grande, ¿comeremos lo mismo? ¿Cómo lo sabes? El educador presenta los vasos A y A1 y le pregunta al niño: ¿cómo son estos vasos? ¿Son iguales? Se destina un vaso al niño para luego el educador vaciar un líquido en el vaso A hasta más de la mitad. Y se le dice: pon en tu vaso la misma cantidad de líquido que yo tengo en mi vaso. Y se le pregunta: si esto fuera jugo y lo tomamos, ¿tomaremos la misma cantidad? Ahora el educador vierte el jugo de A1 al vaso B. Y luego se le dice al niño: ¿tenemos ahora la misma cantidad de jugo o tú tomarías más que yo? ¿Cómo lo sabes? El educador vierte el jugo de A1 a C1, C2, C3 y C4. Y luego se le pregunta al niño: si tú te tomas el jugo de todos estos vasitos y yo el jugo del mío, ¿quién tomará más? ¿O los dos tomaremos la misma cantidad? ¿Cómo lo sabes? El educador ordena las figuras frente al alumno en una hilera horizontal, para luego preguntar: ¿todos los rojos son cuadrados? ¿Todos los cuadrados son rojos? ¿Todos los redondos son azules? ¿Y todos los azules son redondos? Para efectos de la primera situación, el educador coloca las figuras en desorden frente al alumno y luego se le deja jugar con ellas. Para efectos en la situación número 2, se le dice: ahora que ya viste las figuras, quiero que pongas junto todo lo que tenga que ir junto. El educador junta todos los animales y los muestra al alumno. Luego pregunta: ¿qué son? Con la finalidad que el educador debe asegurarse de que el niño comprende de que se trata de una cantidad de elementos llamado animales. Luego se le muestran 2 cajas y se le pide que coloque todos los leones en una caja, para luego indicar que coloque en la otra caja todos los gatos. Posteriormente se le pregunta: si tú pusieras todos los leones en una caja y yo todos los animales en otra, ¿en cuál caja habrían más objetos? Para efectos de la situación número 2, se sacan todos los elementos de las cajas y se le muestran al niño y se pregunta: ahora coloca todos los gatos en una caja y en la otra todos los animales. Se presenta el material y luego se introducen las bolitas en el tubo por el extremo derecho en orden ABC. Luego, antes de que se asomen, se pregunta: ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue? ¿Cuál será la última? El educador hará retroceder las bolitas dentro del tubo hacia el extremo derecho y antes que aparezcan por el otro extremo pregunta: ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue? ¿Cuál será la última? Luego se advierte al niño que se fije bien en lo que va a hacer e introduce las bolitas dentro del tubo en el orden ABC.
Luego gira en 180 grados el tubo con las bolitas en su interior en plano frontal, para luego ser retiradas por el extremo izquierdo y posterior a ello preguntar ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue? ¿Cuál será la última? Luego se le advierte al niño nuevamente que se fije bien en lo que va a hacer. Se introducen las bolas dentro del tubo en el orden CBA y luego se gira en 360 grados el tubo con las bolas en su interior. Y antes de retirar las bolitas por el extremo izquierdo, se vuelve a preguntar ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue? ¿Cuál será la última? Luego de haber visto todos estos videos explicativos, cabe preguntarse, ¿qué relación tiene cada tarea aplicada con el pensamiento lógico matemático propuesto por Piaget? ¿Qué pasa si un niño se equivoca en la tarea de clasificación, de seriación, de conservación, cuantificadores no numéricos o previsión? ¿Qué tiene que ver con las matemáticas? ¿Qué tiene que ver con el pensamiento lógico? Pongamos el caso de que nuestro evaluado se equivoque en la prueba de clasificación o en la tarea de clasificación. ¿Qué información nos otorga esa tarea? ¿Qué podemos decir de esa situación? Pues veamos este ejemplo. Tomemos el caso de pensamiento lógico. Digamos que un estudiante pequeño, un alumno, un niño, aprende primeramente el concepto en fonema A. De esta manera, el estudiante se encuentra habitualmente a su alrededor con el fonema A, sabe y puede reconocerlo. Aproximadamente a los 5 años de edad, se le enseña a este estudiante de que el fonema A tiene una representación simbólica o una representación gráfica, al cual llamaremos grafema. De esta manera, hay una relación directa entre el fonema y el grafema o su representación simbólica. Pero sabemos, y bien sabemos, que no es la única forma de representar al fonema A, pues también existe su variación en minúscula. De esta manera, un fonema se puede representar por dos grafemas. Y no solo eso, sino que también el mismo fonema puede representarse por todas sus formas grafémicas. En el caso de que nuestro estudiante tuviera ausencia de clasificación, podemos entender de que quizás para él, en el pensamiento lógico, sea más complejo entender la diferenciación entre los grafemas, pues todos representan lo mismo. Todo depende de cómo se clasifique o cómo se organice este aprendizaje. Por lo tanto, es importante que nuestros estudiantes aprendan a clasificar efectivamente, pues esto le ayudará a entender que un concepto se puede representar de diferentes maneras, pero todo depende de la forma en que se clasifique o se categorice. Para el caso de la seriación, funciona relativamente diferente, y en este caso nos centraremos en el pensamiento lógico y matemático. La prueba de seriación consta de barritas que el niño tiene que ir ordenando de manera creciente o decreciente y nosotros evaluamos si es que tienen la capacidad de ordenar esta escalera correspondientemente. ¿Qué relación tiene con las matemáticas? Pues simple. Cuando los niños se enfrentan al concepto matemático y a su forma gráfica, deben ser capaces de ordenar los números en una recta numérica de manera creciente. Por lo tanto, tienen que comprender que primero existe el símbolo 0 que no representa nada y luego deben ir ordenando de manera creciente y gradual los números en esta recta numérica. Claro está que tiene una representación concreta, por lo tanto deben corresponder y entender de que estos símbolos representan estas figuras y por lo tanto mientras más cantidad exista en cada agrupación debe irse ordenando bajo ese criterio. Para el caso que nuestro estudiante tenga ausencia de seriación, podemos entender entonces de que es probable que tenga dificultades para hacer el ordenamiento de estos símbolos, tanto por su cantidad o por su forma. ¿Para qué evaluamos la conservación? ¿Qué relación tiene con el pensamiento lógico en las matemáticas? Veamos el ejemplo de conservación de masa. En esta prueba, en esta tarea, el estudiante debe entender de que a pesar de que la plasticina cambia de forma, su cantidad no cambia en absoluto. Es importante que los niños tengan desarrollada esta habilidad, puesto que nos servirá para lo siguiente. Primero se entiende que las barras son iguales y que tienen la misma cantidad. Una vez dejado claro eso al estudiante, podemos pasar a la siguiente etapa en la que se forman pequeños lulos, pequeños circulitos y se le pregunta otra vez si existe la misma cantidad.
¿Qué pasa entonces si nuestro estudiante tiene ausencia de conservación? Pues es muy probable que tenga dificultades para conservar algo aun cuando su forma cambie. Por ejemplo, muchos estudiantes se enredan cuando tienen que entender de que un medio también se puede reducir a la expresión de 0,5. En este caso, la forma ha cambiado, pero se puede entender que el contenido viene siendo el mismo, la mitad de 1. Tomemos el caso de previsión. Es importante que nuestros estudiantes tengan habilidades desarrolladas en previsión y proyección de acontecimientos. De esta manera podrán ubicarse en situaciones que aún no son reales, pero que podrían pasar en un caso hipotético. ¿Qué pasará si hay ausencia de previsión entonces? Pues es muy probable que nuestros estudiantes tengan dificultades para hacer proyecciones hipotéticas o posicionarse en situaciones que aún no han ocurrido. Tomemos el caso, por ejemplo, de las probabilidades, en donde hay muchas opciones, todas totalmente válidas y cualquiera puede pasar.